turned it off, John? It should be red. Okay. Testing, 1, 2, 3, testing. ¿Está bien? ¿Está bien? Perfecto. Ok, gracias. Gracias. Pues amados, bienvenidos a todos a El Pacto de Gracia y una bendición estar aquí con ustedes. Antes que comenzamos, nada más tengo algunos anuncios, por favor. Beloved, welcome to Covenant of Grace. Blessing to be with you this afternoon. And just before we begin, we just have a few announcements. Después del servicio habrá bocadillos en la sala de convivio, así que si quieren quedarse después para un tiempo de compañerismo, si queremos convivir con ustedes después del servicio. Y también, amados, que ya saben que los sábados a las 10 de la mañana, el hermano que es un estudiante en el seminario Jacob London enseñará la clase de catecismo los sábados a las 10. ¿Okay? Y también hoy no tendremos escuela dominical hasta el 4 de julio. Y también Arnold Laver estará con nosotros ya en esas fechas que ahí lo tengo en el boletín, ya para el 27 de junio. Okay? Así que para el otro domingo estará Arnold Laver con nosotros. So beloved, let me just briefly review these announcements in English. So after the service, we have a time of coffee fellowship, so please feel free to join us to stay for that. And also thankful that Jacob London also is helping with the catechism classes. So he's doing one through Zoom on Saturdays at 10. And also we won't resume our Sunday school. Normally it's been our tradition here at El Pacto to do Sunday schools even during the summer. So we will resume Sunday school on July 4th. So we won't have it today, no Sunday school today, nor the following Sunday, but beginning of July we will have Sunday school. And then next Sunday, Arnold Laver, who will be going to Richmond, Virginia, PCA Hispanic church plant in Richmond, Virginia. Arnold Laver, before he goes there, middle of July, will be helping us and preaching for us and leading worship here at El Pacto next Sunday. So we look forward to Brother Laver being with us next Lord's Day. Así que, amados, son todos los anuncios y ya vamos a comenzar con el llamamiento a la adoración. Así que aquí leemos el llamamiento a la adoración del Salmo 65, los versículos 1 a 4. So our call to worship this afternoon comes to us from Psalm 65, verse 1 to verse 4. Psalm 65. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Amén. Ahora, amados, por favor, pónganse de pie para recibir el saludo de Dios. Beloved of the Lord Jesus, will you please stand to receive the Lord's greeting? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar al Rey Adorar. So, beloved, please remain standing as we stand for our first song, number 62, We Adore the King. Grandioso Señor, y con gratitud
Pues muy bien, amados, gloria a Dios. Durante este tiempo del servicio vamos a leer uno de los 10 mandamientos, el último mandamiento, el 10º mandamiento, en Éxodo capítulo 20. So beloved, please turn with me to Exodus chapter 20, and we'll give special attention to the 10th commandment. So we turn to Exodus 20, focusing on verse 17. Así aquí, amados, leemos Éxodo capítulo 20, el versículo 17. Aquí leemos la ley de Dios, amados. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y amados, para ayudarnos a entender el significado de este 10º mandamiento, aquí les quiero leer, por ejemplo, una explicación del Catecismo de Heidelberg. Y en caso que están interesados o si ya tienen una copia en español o si lo quieren en inglés o en ambos, en inglés y en español, puedo hablar con ustedes después del servicio si quieren una copia en inglés o en español o los dos. Aquí, amados, les leo la pregunta 113 del Catecismo de Heidelberg. ¿Qué ordena el 10º mandamiento? Respuesta: que ni la más mínima inclinación o pensamiento en contra de cualquier mandamiento de Dios jamás entre a nuestro corazón, sino que con todo nuestro corazón continuamente odiemos todo pecado y nos gocemos en toda justicia. Así que, amados, aquí es algo interesante porque cuando leemos acerca de este mandamiento, está hablando acerca de los pecados que cometemos en el corazón o posiblemente en nuestros pensamientos, ¿verdad? Aquí habla que como en el corazón, ¿verdad?, debemos odiar el pecado y también debemos gozarnos, ¿verdad?, en toda justicia. So beloved, the final commandment is a very interesting commandment because it gets to what is happening in the heart. The other previous commandments, just prior to these, refer to external sins, external actions. But this 10th commandment refers to those things which are occurring in the heart, and especially coveting, and how we are to hate all sin and to rejoice in all righteousness. Así que, amados, quienes de nosotros hemos cumplido con la ley de Dios, no solamente por fuera, ¿verdad? ¿Verdad? Amar a Dios y amar al prójimo y también honrar a Dios y glorificar al Señor con nuestros hechos, pero también con nuestras palabras y también con nuestros deseos y con nuestro corazón y fuerza y mente totalmente, ¿verdad? Deseamos glorificar a Dios. Beloved, we are convicted of the fact that we have fallen short of the glory of God. We have not kept neither the 10th commandment nor any of the commandments perfectly. We have not kept them with our thoughts, nor our words, nor our actions. And so the Lord searches the hearts. And when He does so, and when we do so, we are more aware of our sinfulness and of our need of a Savior. Y amados, cuando nosotros nos damos cuenta de nuestros pecados, ¿verdad? Cuando pensamos, ¿cuáles son los deseos pecaminosos, ¿verdad?, que tengo en el corazón o que estoy pensando, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta inmediatamente cómo necesitamos un Salvador, ¿verdad? Para salvarme, para perdonarme y también para cumplir con la ley perfectamente. Y amados, aquí nada más le quiero leer 2 versículos a donde nuestro Señor Jesucristo aquí nos explica cómo Él vino para cumplir la ley de Dios, ¿verdad? Y aquí leemos acerca de cómo nosotros confiamos en la obediencia de Cristo, no en nuestra obediencia. Aquí leemos Mateo 5, los versículos 17 a 18, a donde antes de explicar la ley de Dios, Él nos dice al principio que Él vino para cumplir la ley de Dios. And beloved, we rejoice in the fact that Christ is our righteousness and that we have full confidence in His obedience, not in our obedience.
obedience, but in his obedience, in his perfect righteousness. And it's very interesting because at the very beginning of the Sermon on the Mount, before he gives an explanation of God's law and God's requirements and commandments upon his people, at the very beginning, he says that he has come to fulfill the law. And so that we trust in his fulfillment, his obedience of the law, and that Christ is our perfection. He is our righteousness before the Lord. And we rejoice in that. We rejoice in his obedience and his perfection. So, beloved, please turn with me to Matthew 5, verse 17 and 18. Aquí les leo, amados, estas palabras. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que damos gloria a Dios, ¿verdad? En la obediencia perfecta de Cristo, que antes que comienza de explicar la ley de Dios, Él ya nos dice que Él vino para cumplir la ley, toda la ley, ¿verdad? Hasta que dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y gracias a Dios que Cristo Jesús sí cumplió la ley en nuestro lugar. We rejoice in his perfect obedience, how he came to fulfill the law completely on our behalf, because we are unable to, since we are so sinful and have a sinful nature. But we rejoice in Christ and his righteousness and perfection, which is credited to our spiritual account, and we embrace it by faith. And even our faith is a gift of the Lord. Amen. Damos gracias al Señor que nosotros abrazamos a Cristo, sus promesas del Evangelio, ¿verdad? Abrazamos su justicia, su perdón, su rectitud, su perfección. Él es nuestra perfección y lo abrazamos por la fe. Y también la fe es un don de Dios. Amén y amén. Ahora, amados, vamos a dar gloria a Dios otra vez con un canto. Y este canto es, Oh Dios mi soberano Rey. So, beloved, let us once again rejoice in our King. And the title of this next song is, O God, my sovereign King. So, beloved, let us stand once again to sing our next song. Nos regocijamos, ¿verdad?, en el perdón y en la justicia, y también otra bendición que tenemos es la oración, amados. Sabemos que, ¿verdad?, que cuando Cristo murió en la cruz, Él abrió el camino al trono de gracia, al camino a su Padre Celestial, así que por eso tenemos esa confianza que Dios es nuestro Padre. Y yo sé que hoy es el Día de los Padres, ¿verdad?, así que felicidades a los padres, porque es Día de los Padres, pero nosotros nos regocijamos que tenemos a nuestro Padre Celestial, un Padre perfecto, omnipotente, todopoderoso, fiel, lleno de amor y misericordia, y damos gracias hacia Él, ¿verdad? Y
nos acercamos a Él en la oración. Beloved, in the Lord Jesus, we rejoice, especially when we consider Father's Day, that we have a wonderful Heavenly Father, a Heavenly Father who is faithful, who is loving, who is powerful, who is merciful, who attends to the cries of His children, of His people, full of compassion and mercy. And beloved, praise God that Christ has opened the way to the Holy of Holies, opened the way to the Father. So all the cares that that weigh upon our hearts, we come before our Heavenly Father, asking for His grace and mercy, and knowing that He will listen to us, He will hear us, for the sake of His beloved Son. So we rejoice in our Heavenly Father. Así que feliz Día de los Padres, y claro que recordamos que tenemos a un Padre Celestial, un Padre fiel, lleno de amor, lleno de misericordia, y que siempre, siempre, siempre está pendiente de nosotros y las necesidades de su pueblo. Y damos gracias a Dios que tenemos un Padre tan fiel. Así que, amados, quería nada más mencionar algunas peticiones, y ya después, si tienen otras peticiones, con mucho amor y cariño queremos escuchar esas peticiones. Pero yo sé que en el caso de algunos queridos hermanos y amigos en Cristo Jesús, yo sé que en ciertos casos no es posible venir los domingos por el trabajo, y yo sé que ese es el caso en el caso de un hermano y de una hermana. Por el trabajo no pueden estar con nosotros, pero tienen el deseo, tienen ganas, ¿verdad?, estar aquí para ofrecer culto al Señor y estar con el pueblo de Dios, la familia de Dios. Y vamos a pedirle a Dios, ¿verdad?, que les ¿verdad?, ayudar en esta área para que puedan tener un horario a donde pueden asistir a la iglesia, ¿verdad? Y también, amados, ¿verdad?, vamos a pensar de nuestro hermano Arnold Laver, pero me comentó Arnold que ya para aproximadamente el 15 de julio o el 20 de julio, más o menos, él ya se va para Richmond, Virginia. Así que ya para el otro domingo estará Arnold con nosotros, y pues le pueden preguntar acerca de sus planes, ¿verdad?, acerca del futuro. So beloved, just a few prayer requests, and then if there's any additional prayer requests, please, I definitely would love to know your prayer requests, for I have many prayer cards and for all of you, and I fill them and I try to keep them up to date as faithfully as possible. So if you have any other requests, please let me know either at this time or during the week, but I do pray for you, and I praise God for you. Amados, so some prayer requests. We have some dear brothers and sisters in Christ who want to be here. They want to be here. They want to worship with us. They want to be with God's people. But because of work schedules, they're unable to. So pray that our sovereign Lord would sovereignly, providentially intervene so that their work schedule is more flexible and they're able to join us. And we would love to see them, love to have them, but just pray for the Lord to be with them, and pray that their work schedule allows them to join us. And also, secondly, Arnold Laver, who will be leading our worship next Sunday. Pray for the Lord's blessing upon our brother. So he will be going to Richmond, Virginia to start a Hispanic ministry with the PCA, Lord willing, July 15th approximately. Give or take a few days, but we pray for our brother and his family as they make this big move, and pray for the Lord's blessing on his ministry. Así que, amados, hay otras peticiones, y claro que voy a también pensar de los papás, ¿verdad? De este Día de los Padres, claro que sí. So, no sé si hay otras peticiones en este tiempo, amados. Si no, tal vez entre semana me pueden decir. Okay. Muy bien. Pues está bien, amados, así que al final vamos a decir todos juntos las palabras del Padre Nuestro. So we'll close our congregational prayer saying in unison the words of the Lord's Prayer, El Padre Nuestro, our Father who art in heaven. Así que, amados, vamos a ofrecer una oración a Dios Padre en el nombre de Cristo, nuestro mediador,
y abogado, y también con la ayuda del Espíritu Santo. Así que vamos a orar. So, beloved, let us pray to our Heavenly Father in the name of Christ Jesus, our great mediator and advocate, relying upon the power of the Spirit to help us to grow in our prayer life. So with that in mind, beloved, let us pray. Let us pray. Amados en Cristo Jesús, ahora vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Sabemos que este es un día para reposar, ¿verdad?, de nuestro trabajo, y también, Señor, para reunirnos como la familia de Dios y darte toda la gloria y honor, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu fidelidad. Señor, cuando pensamos que te podemos llamarte Padre, Señor, reconocemos que es por medio de tu Hijo Jesucristo y la obra de Cristo que nos acercamos a ti, Señor, ante el trono de gracia. Y te damos gracias, Señor, por esta bendición, estar en tu presencia en el lugar más santísimo. Te damos gracias que Cristo es nuestro mediador y abogado, y en Cristo siempre está pendiente de las necesidades de sus ovejas, y siempre, como el buen pastor, conoce las necesidades de cada oveja, y Él siempre está cerca de nosotros. Y damos gracias por el Espíritu Santo, el gran consolador, que nos da consuelo y paz, que nos ayuda en nuestra santificación, en nuestra vida cristiana, para ayudarnos a crecer y también para ayudarnos a crecer también en los frutos del Espíritu. Así que le damos toda la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Padre, pensamos de las necesidades de tu pueblo. Señor, sabemos que hay nuestros queridos hermanos en Cristo Jesús que por el trabajo no pueden estar aquí con nosotros, pero sí tienen el deseo. Y Señor, te pedimos, Señor, y oremos que pueden cambiar su horario, su supervisor, Señor, para que puedan estar con nosotros los domingos para ofrecerte culto, Señor. Y también, Señor, te damos gracias, Señor, por Miguel Ángel, el hermano de Ella, que tiene diabetes, pero sí está mejorando, y sí pedimos por la sanación y la salud de Miguel Ángel. También, Señor, oremos por doña Sonia, que tiene dolor de estómago, y don Héctor, que tiene ciática, pero las terapias no lo están ayudando. Oremos, Señor, por Arnold Lover y su familia. Dios mediante será el pastor, Señor, del Ministerio Hispano en Richmond, Virginia. Oremos por Santiago y Dana Stafford, que Santiago está trabajando por un ministerio hispano en Springfield, Ohio, por un año. Y también oremos, Señor, por el reverendo Valentín Alpuche, que tuvo 2 cirugías para su espalda. Gracias, Señor, que sí está recuperando bien, poco a poco. También, Señor, oremos por Graciela Puente, que tuvo cirugía de su intestino. También tiene asma y dificultades para respirar. Oremos, Señor, por el bienestar de Anita Solano, su mamá y su hija, Vicky, y también sus nietos. Señor, oremos por Anita, que tiene problemas con sus pulmones. Oremos por Mark, Señor, el sobrino de Alma Martínez, que estuvo en un accidente de automóvil y que tuvo cirugía para su espalda. También oremos por Armando Serafín, que necesita más trabajo. Y también, Señor, oremos por el avance de tu reino, la salvación de nuestra familia, amigos, vecinos, compañeros del trabajo, compañeros de la escuela. Señor, como oremos por el avance de tu reino en Chicago Heights, Señor, y en todas las ciudades cerca de nosotros, Señor. Señor, que pensamos en todos los residentes que en esas ciudades cerquita de aquí, Señor. Y, Señor, todo eso, Señor, pensamos nosotros en nuestras oraciones entre semana. Y, Señor, concluimos nuestra oración usando las palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto, Oh Dios, socorro en el ayer. Beloved, we will sing our next song before we hear this afternoon's sermon. So will you please stand as we sing, O God, our help in ages past. Así que, amados, por favor, pónganse de pie. En Cristo Jesús. Ahora vamos a continuar nuestra serie de sermones en el libro de Hechos, así que hoy vamos a leer todo el capítulo 3 de Hechos. Aquí aprendemos de un gran milagro, de la curación del inválido por Diosero, y así que aquí vamos a aprender acerca de un milagro que ocurrió en el templo de Jerusalén. Beloved in the Lord Jesus, we will continue our sermon series through the book of Acts. This afternoon, we focus our attention on Acts 3. We'll be reading the entire chapter. Here we learn how Jesus is the great physician and how Christ used his apostles to perform a great miracle upon the healing of a lame beggar in the Jerusalem temple. So in your bulletin, beloved, you have a sermon summary of our passage, and so along with the 3 points, so you can
follow along as we work our way through the book of Acts. So, beloved, please turn with me to Acts chapter 3. Aquí leemos, amados, nuestro pasaje de hoy y aprendemos cómo Cristo Jesús es el gran médico, ¿verdad? Y cómo dependemos de Él para sanar nuestros cuerpos y también salvar nuestras almas. Aquí aprendemos acerca de la curación de un cojo en el templo de Jerusalén por medio de los apóstoles, por medio del apóstol Pedro. Así que aquí leemos la palabra de Dios, Hechos capítulo 3, en la página 1311, todo el capítulo. Aquí leemos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, pues se llama la Hermosa, para que pidiesen limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablo. Y toda alma
que no oiga a aquel profeta será derraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La palabra de Dios. Pedimos por la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos a entender nuestro pasaje de hoy. Beloved, in order to understand the spiritual things of God, we rely upon the Spirit of God. Without the Spirit of God, all of this would, to our sinful, carnal nature, be foolishness. But what is foolishness to man is the wisdom of God. And we can understand the wisdom of God by relying upon the Spirit of God. So we call upon the Holy Spirit to guide us in all truth and to help us understand not only this passage in its proper context, but to apply it to our lives and to the life of our church. So, beloved, let us cry upon the help of the Spirit to help us to believe these words and be edified by these words. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias por tus palabras, Señor. Cómo dependemos, Señor, de tu Espíritu Santo para guiarnos en la verdad. Cómo dependemos de tu Espíritu Santo para entender las cosas espirituales de Dios. Señor Dios, sabemos que según nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos entender y captar estas cosas. Pero Señor, cómo dependemos de tu Espíritu para abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos, para entender este capítulo en su contexto. Y Señor, no solamente para entenderlo, pero creerlo. Y también, Señor, sabemos que por medio de tu palabra deseamos sobre todo crecer en nuestra fe. Y Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro mediador, intercesor y abogado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados en Cristo Jesús, cuando visitamos a un ser querido en el hospital, puede ser una experiencia desgarradora, a donde podemos sentir tristeza en esos tiempos, en esos momentos. Si tenemos familia, un ser querido, posiblemente un amigo que está en el hospital, muy enfermo o posiblemente con heridas, ¿verdad? Sí, claro que es en ese momento, posiblemente nuestro corazón está lleno de tristeza. Porque en ese momento a donde nos damos cuenta de tanto dolor, ¿verdad? En nuestro ser querido o pariente, ¿verdad? Nos sentimos impotentes, ¿verdad? En nuestra capacidad de aliviar su sufrimiento. Queremos hacer algo, queremos ayudar a nuestro ser querido. Puede ser padre o madre o hijo o hermano o nieto o sobrino, ¿verdad? O abuela. Queremos hacer algo, pero sentimos impotentes y oramos por ellos, tratamos de ayudarles a pensar en otras cosas y recordar los viejos tiempos, ¿verdad? Y tratar de animarlos lo mejor que podamos. En esos momentos, amados, podemos pensar en las razones por qué hay sufrimiento en el mundo, no solamente dentro del hospital, pero también fuera del hospital. A veces en esos momentos, cuando estamos con ellos en el hospital, nos preguntamos: Señor, ¿por qué hay sufrimiento y dolor y enfermedad y accidentes en este mundo? ¿Por qué? Quizás nos preguntamos si Dios se preocupa por nuestro sufrimiento. ¿Te das cuenta, Señor, lo que estoy pasando en este momento? ¿Verdad? Si el sufrimiento del mundo llegará a su fin un día, o si el sufrimiento del mundo seguirá y seguirá y seguirá y seguirá. Amados, en nuestro pasaje de hoy aprendemos acerca de la compasión de Dios hacia un inválido por diosero.
a un cojo, ¿verdad?, que estaba pidiendo por limosnas en el templo de Jerusalén. Aprendemos sobre el poder de Jesús para sanar nuestros cuerpos, y no solamente nuestros cuerpos, pero salvar nuestras almas. A medida que entendemos nuestro pasaje, vamos a considerar 3 puntos. Primero, la curación de este inválido por Diosero, por parte del apóstol Pedro. En segundo lugar, el sermón de Pedro sobre Cristo para sanar y salvar. Y tercero, cómo todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Si estamos leyendo los libros de Moisés, los Salmos de David o los libros de los profetas, todos estos libros apuntan a Cristo. Así que, amados, el primer punto, la curación de Pedro del inválido por Diosero. En los primeros 7 capítulos del libro de Hechos, estamos aprendiendo acerca del ministerio en Jerusalén, acerca de la iglesia primitiva. So, beloved, we will consider our first point, in which we focus on the healing of Peter upon this lame beggar. Y amados, cuando pensamos acerca de esto, ¿verdad?, acerca de los primeros 7 capítulos y cómo se trata del ministerio de la iglesia primitiva en la ciudad de Jerusalén, ¿verdad?, nos damos cuenta de lo que estaban haciendo los apóstoles. ¿Qué estaban haciendo ellos? Pues se dedicaron a adorar a Dios y ofrecerle culto, ¿verdad?, y también predicar el evangelio y también practicar la hospitalidad, ayudar a los necesitados y hacer milagros, ¿verdad? Así que nos damos cuenta de su vida diaria, su vida como iglesia, su vida como la familia de Dios. ¿Y qué hacían ellos entre semana y los domingos, verdad? ¿Cómo era su vida? Y cuando comparamos, por ejemplo, el capítulo 2 con el capítulo 3, nos damos cuenta de similitudes. Hay similitudes en estos primeros capítulos, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Por ejemplo, una multitud presenció un evento extraordinario en los 2 capítulos, 2 y 3. En el capítulo 2, ¿verdad?, el día de Pentecostés, un evento extraordinario. En el capítulo 3, un milagro, ¿verdad?, acerca de un inválido por Diosero. Y también, después de este evento extraordinario, lo que pasó inmediatamente después en el capítulo 2 y también en el capítulo 3, es que Pedro predicó un sermón para explicar el evento, para explicar, ¿verdad?, lo que estaba pasando y aclarar malentendidos. En Jerusalén, los apóstoles pasaron un tiempo en el templo. Así que los apóstoles, ellos sí, ¿a dónde están los apóstoles? En el templo. ¿A dónde están los apóstoles? Pasaron mucho tiempo en el templo. ¿Por qué? Porque en el templo era el centro religioso de Israel, el templo de Jerusalén. Y los apóstoles proclamaron las buenas nuevas de Cristo ahí en el templo. Pero ¿sabe qué, amados? Este fue algo difícil, no fue algo fácil para ellos, ¿verdad? Porque sí hubo peligro para proclamar el evangelio en el templo de los judíos en Jerusalén. Porque el templo en Jerusalén, ¿verdad?, estaba controlado por los saduceos. Y algo interesante de los saduceos no creían en la resurrección del cuerpo. Así que imagínense si nosotros vamos a un lugar, vamos a un templo, ¿verdad?, de los judíos, y comenzamos a hablar de la resurrección de Cristo, y los judíos nos dicen, pues nosotros no creemos en la resurrección, eso no creemos nosotros. Y además, no solamente eso, que los saduceos no creen en la resurrección de Jesucristo, pero también nos van a decir, qué bueno que fue crucificado Cristo, qué bueno, ¿verdad? Así van a decir ellos, así van a pensar ellos. Los saduceos que controlaban el templo estaban de acuerdo
con la crucifixión de Cristo. Y también apoyaron la persecución de los cristianos. Debemos poner todos los cristianos en la cárcel. Todos los cristianos los vamos a juntar y ponerlos como presos y llevarlos a la cárcel, ¿verdad? Así pensaron los saduceos y los judíos que tenían control del templo de Jerusalén. Así que por eso, ¿verdad?, los apóstoles tenían mucho valor para proclamar el evangelio en un ambiente tan hostil contra el cristianismo. Un día, los apóstoles Pedro y Juan fueron al templo durante el tiempo de oración, es decir, la hora novena, en otras palabras, a las 3 de la tarde. Y era el momento del sacrificio de la tarde, ¿verdad? Y junto a la puerta del templo había un cojo, un inválido por diosero, ahí cerca de la puerta del templo, ¿verdad? Y verdad que tiene un nombre especial, la puerta del templo, se llama la Hermosa. Y según Hechos 3:2, este hombre, ¿verdad?, inválido, era cojo de nacimiento. Desde bebé, desde que era bebé, ¿verdad?, este hombre desde su nacimiento no puede caminar. Es imposible, no puede caminar. Así nació él, nació de tal manera. Y a lo largo de su vida nunca caminó, ni saltó, ni pudo físicamente tener un trabajo regular. Y rogaba diariamente a las personas que entraban al área del templo. Es decir, que por ejemplo, si nosotros todos vamos al templo y ya llegamos a la puerta, ¿quién está ahí sentado cerca de la puerta del templo? Este cojo, pidiendo limosna. Necesito ayuda porque no puedo trabajar. Así nací y no puedo trabajar, ni puedo caminar. Y así que no solamente él, pero también otros también, ¿verdad?, también esperaban que los judíos piadosos fueran generosos con ellos, para que los judíos piadosos ayudaran a los pobres, ¿verdad? Y esto es algo que los judíos sabían ellos. Es algo bueno ayudar a los necesitados, ¿verdad? Que los rabinos les enseñaron que los regalos, ¿verdad?, para los indigentes es algo bueno. Así que los pordioseros esperaban con gran expectativa alguna ayuda económica de los judíos piadosos. Aquí vienen los judíos para practicar su religión, para ofrecer culto a Dios. Y antes de entrar, tal vez se van a dar cuenta de mí, que soy pobre, necesito dinero, tal vez me van a dar limosna antes de entrar en el templo. Y así que cuando Pedro miró al inválido pordiosero, le dio algo mejor que plata y oro. Así que, amados, ¿qué sería mejor que plata y oro? ¿Verdad? ¿Qué sería algo mejor para este hombre? Pues por el poder de Cristo, los pies, los tobillos del inválido pordiosero se fortalecieron según los versículos 6 y 7. Aquí, y Pedro, ¿y cómo es posible? Pues Pedro invocó el nombre de Cristo para realizar este milagro. Como leemos aquí en el versículo 6, aquí leemos, Acts 3, verse 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Los milagros de los apóstoles fueron una confirmación de que su mensaje y su ministerio provenían de Dios. Estos milagros apuntan al único que es capaz de realizar señales, milagros y maravillas, Dios mismo. Estos milagros apostólicos testificaron a todos sobre el nombre de Cristo y el poder de Cristo.
todos los testigos de este milagro se asombraron del poderoso nombre de Cristo. Esto fue un cumplimiento de Isaías 35, los versículos 4 a 6, que indicó la llegada del Mesías. Y Jesús citó a Isaías 35 en Lucas 7, 20 a 23. Los cojos andan. ¿Cómo será la época del Mesías? ¿Cómo será la época cuando ya viene el Mesías? Pues según Isaías 35, los cojos andan. Y aquí nos damos cuenta de el cumplimiento de esa profecía. Nuestro pasaje es un ejemplo de cómo los apóstoles pudieron realizar milagros. Y cuando el público vio estas maravillas divinas, alabaron a Dios. ¿Cuál fue la reacción del público? Todos en el templo, gloria a Dios. Y quisieron escuchar una explicación del milagro. La pregunta es, cuando vemos un milagro de un cojo de nacimiento, la primera pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque casi todos en el templo conocían al inválido por Diosero. Todos lo conocían, ¿verdad? Todos lo conocían. Si un judío va al templo, o si los apóstoles van al templo para evangelizar a los judíos, siempre van a ver a este hombre, siempre, todos los días. Ahí está ese varón, ahí está ese hombre, ahí está ese cojo, el mismo de todos los días, pidiendo por limosna. Pero espera, ¿a dónde está? Está caminando. Es un milagro. Ahora está caminando y alabando a Dios. Porque ahora sabían, había ocurrido un milagro. Aquí leemos Hechos 3, el versículo 9. Acts 3, verse 9. And also verse 10. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Así que, gloria a Dios, después de tantos años de estar sentado, ahora podía pararse sobre sus propios pies. Gloria a Dios que después de tantos años de ver otras personas caminar enfrente a Él, ahora podía caminar con ellos. Podía caminar con ellos. Yo sé que para nosotros no es algo grande, ¿verdad? O que yo puedo caminar. O es fácil, mira, ahorita lo puedo hacer, yo puedo caminar. Desde niño yo puedo caminar. Pero imagínense, amados, este varón, este hombre, que desde nacimiento, ¿verdad? Un cojo, ¿verdad? Que no tenía esa capacidad y ahora, por primera vez, ahora está caminando, ¿verdad? Con los demás. Gloria a Dios, porque nuestro Dios ve nuestro sufrimiento e interviene. Somos los recipientes de su misericordia y compasión. Cuando Jesús realizó milagros durante su ministerio terrenal, fue un anticipo de los nuevos cielos y la nueva tierra. Cuando nos damos cuenta de milagros, ¿saben por qué es algo que nos da esperanza? Porque en los nuevos cielos y la nueva tierra no habrá no más tristeza, no más dolor, no más enfermedades, no más heridas, ni muerte, ni sufrimiento. Es nuestro futuro, amados. Por la gracia de Dios, la vida de este hombre fue cambiado para siempre. Ahora podía participar en la actividad más importante que le fue negada. Así que, amados, algo interesante cuando ustedes se ponen a estudiar el Antiguo Testamento, porque si alguien es un cojo o alguien tiene un defecto físico, no te dan permiso para entrar al templo y ofrecer culto a Dios, según las leyes de Moisés y las leyes del Antiguo Testamento. No te dan permiso. Según las leyes del Antiguo Testamento, les consideraban
ceremonialmente impuras a las personas con un defecto físico o una dolencia, ¿verdad? Porque su condición física lo inhabilita para participar en ceremonias religiosas. Así que, por ejemplo, en este cojo, ¿le van a dejar ofrecer culto a Dios? No. Pero ahora puede caminar. Ahora puede caminar. Y ahora sí le van a dar permiso para entrar en el templo y ofrecer culto a Dios. Por eso lleno de alabanza. Lleno de alabanza. Y si esas personas, ¿verdad? Si, por ejemplo, ¿qué pasa si un cojo o alguien con un defecto físico entraran al área del templo? Pues, según los sacerdotes, los judíos profanarían el templo con su presencia. Según Levítico 21-23, profanarían el templo con su presencia. Levítico 21-23. Pero ahora estamos en la época del Nuevo Testamento, ¿verdad? Si tienes un defecto físico, no importa. Si hay algo mal, ¿verdad? Que tal vez con su brazo o algo, o sus piernas, no importa. Porque ¿sabe qué? Lo que nos damos cuenta es que yo sé que para los hombres ven lo externo, lo físico, pero Dios se da cuenta del corazón, amados. Dios se da cuenta del corazón. Y ahora estas leyes ceremoniales del Antiguo Testamento ya no son aplicables a la iglesia cristiana. Pedro y Juan, como Jesucristo, se acercaron a las personas que eran rechazadas por la sociedad. Los intocables, los insignificantes, los desagradables, los inaceptables. Es algo interesante, pero Cristo se acercó a tales personas. También Pedro y también Juan. Yo no voy a prestar atención a tal varón o tal persona. No tienen importancia, ¿verdad? Pero Dios no piensa así. Así no piensa Dios. Son hechos a la imagen de Dios, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta de cómo piensa, ¿verdad? Los apóstoles y piensa nuestro Señor Jesucristo. Se acercan a todas las personas con el Evangelio, con compasión y misericordia. Por la sangre de Jesús somos limpios ante los ojos de Dios. Limpios. Somos justos ante Dios, porque Cristo nos ha cubierto con sus mantos de justicia y rectitud. Cristo nos ha cubierto con su perfección. Amados, ¿pueden creer en esto? En Cristo somos perfectos, justos, rectos, perdonados, hijos de Dios, miembros de su reino. Él no nos dice si queremos ofrecer culto. No, ¿qué dice? Claro que sí. Quiero que se llene la casa de mi Padre, ¿verdad? Con personas que quieren adorar a Dios. Queremos andar por las calles para invitar a las personas, para que todos puedan ofrecer culto a Dios, para ofrecer y dar gracias al Cordero de Dios. Y por los méritos de Cristo somos salvos. Con la guía del Espíritu Santo, todos juntos como familia, una familia espiritual, adoramos al Señor según su verdad. A lo largo del ministerio de los apóstoles señalaron a la gente a Cristo, no a sí mismos. Pedro enfatizó el nombre de Cristo cuando se realizó este milagro. Es Cristo quien finalmente realizó este milagro. Cristo es más que capaz de hacer un milagro porque es Dios. Para los judíos el nombre de Dios es precioso. Alguien que invoca el nombre de Dios está invocando la autoridad divina para hacer algo. En este caso, Pedro pidió a Cristo por poder divino. Este es el nombre del gran médico, el nombre del gran Salvador, el nombre que está por encima de todo nombre.
Y hermanos, cuando pensamos del sermón de Pedro acerca de Cristo, cuando toda la gente en el templo se reunió, and now to our second point, cuando todo, al segundo punto, el sermón de Pedro acerca de Cristo, cuando toda la gente en el templo se reunió asombrada, Pedro no sintió ningún orgullo personal. Pedro no se sintió, pues sabe que yo hice un milagro, yo soy un gran hombre. Él no dijo eso, no dijo eso. Pedro no estaba motivado por la fama cuando Dios lo usó para curar a este hombre. No quería jactarse de sí mismo, sino solo jactarse de su Señor que realizó este milagro. Aprovechó esta oportunidad para proclamar las buenas nuevas de Cristo en todo el templo. Aunque todos sentían curiosidad por el poder y la piedad de Pedro, Pedro le señaló a Cristo. Él dice, no, yo no soy nadie. No, Cristo lo hizo. Yo solamente soy su instrumento. Enfocó su atención en el Señor, que es poderoso para sanar nuestros cuerpos y salvar nuestras almas. Hechos 3, 12 y 13. Acts 3, verse 12 and 13. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Así que Pedro declaró desde el principio que no tiene poder fuera de Dios. Él no tiene poder. En Cristo hay poder porque Jesús es Dios y el Mesías. Jesús es el Salvador prometido de Israel, y después de muchos siglos de espera y anticipación, el Mesías finalmente había llegado según la voluntad de Dios en el momento perfecto. Y cuando Pedro dirigió a esta multitud judía, también los reprendió. ¿Por qué los reprendió? Porque el Viernes Santo los judíos de la multitud exigieron la liberación de un asesino en lugar de la liberación de Cristo, el hombre inocente. Entonces Pilato concedió la libertad de un asesino, pero Pilato crucificó a Cristo, al justo, al inocente. A lo largo de su vida terrenal, Jesús nunca cometió un crimen, nunca pecó contra Dios ni contra su prójimo. De hecho, cumplió la ley de Dios a la perfección. Él es el único hombre que ha vivido una vida perfecta. Así que no es de extrañar que Pedro se refería a Cristo como el justo y el santo. Ahora el tercer punto, el Antiguo Testamento apunta a Cristo. And now to our third point. ¿Cómo debemos responder a estas buenas nuevas? Con fe. ¿Y qué significa la fe? La fe significa, amados, creer en la Biblia, y también la fe significa que el Espíritu Santo nos da esa confianza que pertenecemos a Cristo, cuerpo y alma, en esta vida y en la vida que viene. Así que si Pedro lo dice, debemos responder con fe. La pregunta es, ¿qué es la fe? La fe es creer en la palabra de Dios y recibir esa fe del Espíritu Santo para darnos esa confianza que Cristo no solamente vivió, murió, resucitó por mi prójimo, pero Cristo también vivió, murió y resucitó por mí, por mí. Y en su explicación del milagro, Pedro se refirió a la fe en el nombre de Cristo aquí en Hechos 3:16, Acts 3:16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros.
Así que Pedro reprendió a los judíos por su falta de fe en Cristo y reconoció que algunos pueden haber actuado por ignorancia, o tal vez ciertos judíos por la ignorancia, por eso piensan así o creen eso. Pero ahora no había excusa. Pedro explicó la persona y la obra de Cristo, y también Pedro hace algo interesante. Él les dice, ¿sabe qué? Todo el Antiguo Testamento nos ayuda a entender la persona y la obra de Cristo. Todo el Antiguo Testamento. Los profetas, por ejemplo, nos explican la persona y la obra de Cristo, como aquí leemos en Hechos 3:18, Acts 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que en este sermón Pedro los exhortó a creer en Cristo y a arrepentirse de sus pecados. El versículo 19, verse 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Así que, amados, él estaba explicando, ¿verdad? Deben arrepentirse de sus pecados, creer en Cristo, adorar a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hoy en adelante. Es lo que deben hacer ellos. Y si no, están bajo la condenación de Dios y el juicio de Dios. Y también estaban diciendo algo Pedro, ¿verdad? Que solamente, yo nada más le estoy diciendo que esto también, no solamente yo, pero Moisés te dijo la misma cosa. Y aquí le dice que Moisés le dijo hace mucho tiempo, hace muchos siglos atrás, que un día Dios les iba a enviar un profeta como Moisés, pero alguien mayor que Moisés, ¿verdad? Como aquí leemos en Hechos 3, 22 a 23, verses 22 and 23. Pedro mencionó la profecía de Deuteronomio 18, de 15, 18 y 19, para anunciar que Jesucristo es el profeta. Y verdad, este es el profeta que nos explicó y Moisés hace muchos años. Y Pedro continuó mostrando que todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. En Hechos 3:24, Acts 3:24, Pedro mencionó al profeta Samuel. ¿Por qué mencionó al profeta Samuel? Y los otros profetas. ¿Qué hizo Samuel? ¿Por qué Samuel es importante? Pues Samuel ungió a David, ¿verdad?, para ser el segundo rey de Israel. Y cuando David era el rey de Israel, el profeta Natán habló al rey David y le dijo que tu reino y tu trono serán eternos. ¿Y de qué estaba hablando en 2 Samuel 7? Que un descendiente de David sería heredero al trono. Jesús es el hijo de David. Jesús tiene un reino y un trono eterno, ¿verdad? David es nada en comparación con Cristo Jesús, el Rey de Reyes. Y finalmente Pedro hizo su última referencia al Antiguo Testamento, no solamente los profetas y Samuel y Moisés, pero también Abraham. Así que si estamos hablando de Abraham, Moisés, los profetas, Samuel, todos ellos nos ayudan a entender mejor a Cristo. Y cuando pensamos de Abraham, Cristo dio esta promesa a Abraham, que un simiente de Abraham iba a bendecir las familias del mundo, ¿verdad? Como leemos en Génesis 12, el versículo 3. Jesús es el descendiente de Abraham y mediante Cristo Jesús muchas familias son bendecidas, ¿verdad?, por la justicia y el perdón de Cristo. Así que gloria a Dios, amados, que Dios Padre envió a Cristo Jesús para salvarnos. Y Cristo no solamente puede salvar nuestras almas,
pero también salvar nuestros cuerpos. Amén y amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gracia. Te damos gracias, Señor, que has salvado nuestras almas y que un día nos vas a dar un cuerpo resucitado y glorificado. Ya que nunca, jamás en el futuro, en los nuevos cielos y en la nueva tierra, ya no vamos a experimentar dolor del cuerpo, ni tristeza, ni sufrimiento. Te damos gracias, Señor, que cuando aprendemos acerca de estos milagros, nos da una idea de cómo serán los nuevos cielos y la nueva tierra. Y te damos gracias, Señor, que hay esperanza en Cristo Jesús para salvar nuestros cuerpos y nuestras almas. Y, Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, amados en Cristo Jesús, ahora nosotros vamos a cantar otro canto, amados. Así que, por favor, pónganse de pie, amados, para cantar nuestro último canto y para concluir nuestro servicio de hoy. Beloved, will you please stand as we sing our next song? Y este canto, amados, se llama Grande es tu fidelidad. Our final song is Great is thy faithfulness.
concluimos nuestro culto de hoy, nuestro servicio de adoración de hoy. Beloved, we come to the close of our worship service, and we close with the words of the parting benediction. Receive now the Lord's blessing. Que nuestro Señor, que es el gran Señor de todo el universo, le dé su paz y su gracia, en el precioso nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.